Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Liliana Jiménez. En breve conoceremos más sobre ella. ¿Sabías que tus actos tienen consecuencias y que eres el único responsable sobre ellos? Mi nombre es Cristal Santana, psicóloga clínica, y en esta ocasión, en estos 5 minutos de salud mental, te invito a reflexionar conmigo sobre la responsabilidad afectiva, que no es más que ser responsable sobre las relaciones y los vínculos que elegimos tener. Las relaciones que tenemos son una inversión de dos bandos, son una inversión de ambos lados. ¿Qué porcentaje estás dando tú de tu lado y qué tan responsable estás siendo por el cuidado de dicho vínculo? La responsabilidad afectiva hace alusión y referencia precisamente a eso, al cuidado tuyo, pero también al cuidado de la relación que tú has elegido sostener y llevar. Hay relaciones que, por supuesto, heredamos, como las de nuestros familiares. Sin embargo, hay otras relaciones, como nuestros amigos o nuestras parejas, con las que nosotros hemos decidido entablar y establecer esa relación. Sin embargo, sin importar la calidad de la relación o cómo inició, somos nosotros los encargados de cuidar y de cultivar un vínculo sano y efectivo entre nosotros y aquellos con quienes nos relacionamos. Las relaciones que llevamos implican un grado de responsabilidad, implican atención sobre ellas. Hacerte cargo de ti es parte fundamental de una responsabilidad afectiva sana. Hacerte cargo de ti en ese vínculo, pero también hacerte cargo de lo que tú entregas, de lo que tú das, de lo que eliges salir de ti. A pesar de que no somos responsables de las emociones de los demás, ni somos responsables de los pensamientos que emiten los demás, sí somos responsables del impacto que pueden tener nuestras acciones sobre ellos. ¿Sabías que de ti muchas veces depende el cultivar una relación sana, el cultivar un vínculo que perdure a lo largo del tiempo? Una relación afectiva es una relación que implica mucho sacrificio y muchas veces eso implica que vamos a priorizar a quienes tenemos enfrente. Eso no quiere decir que te vas a dejar de lado, eso no quiere decir que esté bien dejarte maltratar o dejarte lastimar por los demás. Es por esto que cuando hablamos de una responsabilidad afectiva también hablamos de límites claros, es decir, establecer tus necesidades de forma segura y sincera, pero también estar dispuesto a escuchar cuál es la necesidad de la persona que tienes enfrente. Estamos caminando en tiempos donde quizá la empatía a veces hace falta y queremos recibir empatía, pero ¿qué tanta empatía estás dando tú? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a flexibilizar cuando esperas flexibilidad de los demás? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a sembrar para poder cosechar? A pesar de que no eres responsable de las emociones de los demás, nuevamente te repito que sí eres responsable de tus actos y eres responsable entonces de las consecuencias que estos traen. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de los actos que estás haciendo ahora mismo? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Y qué es algo que puedes hacer tú en este momento por ellas? ¿Qué es algo que puedes elegir cultivar en dichas relaciones? Ahora bien, algunas herramientas que quizá puedo compartir contigo en el día de hoy son las siguientes, y ya te he mencionado unas cuantas. Establece límites claros. ¿Qué quiere decir límites? No es solamente decir no, pero es establecer de forma sincera y directa aquello con lo que no estás a gusto, aquello que te hace daño, aquello que te perjudica y aquello que simplemente no estás dispuesto a tolerar, pero también saber escuchar y tener una respuesta adecuada ante las necesidades de los demás o los límites de los demás. Una segunda recomendación que te puedo dar es que seas totalmente directo con tus intenciones dentro de toda relación que sostengas. Una tercera recomendación es ser coherente. Tus acciones y tus hechos tienen que ir de la mano.
Y allí hablamos de ser responsables. ¿Qué tan responsable estás siendo con tus relaciones? ¿Qué estás cultivando en ellas? ¿Y qué esperas recibir? Porque eso indica también lo que estás dispuesto a dar. Cultiva una relación sana, practicando una responsabilidad afectiva adecuada. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cobro su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Liliana Jiménez, quien es médico internista y gastroenteróloga. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Gracias definitivamente a ustedes por invitarnos y precisamente hablar temas que tras unas semanas de asueto, de Navidad, pues Sí. es importante saber que las emergencias y las consultas de problemas digestivos cada vez van a mayor en estos días. O sea que por la época navideña le trajo bastante trabajo, Sí, doctora. quedan, como decimos, las ráfagas. Las ráfagas de la Navidad. Así es. Bueno, doctora, y vamos a hablar justo de eso, de prevenir las enfermedades gastrointestinales. Primero, ¿qué se considera o cuáles son las enfermedades gastrointestinales más comunes que tenemos en nuestro país? Muy bien, como motivos de consulta y así en nuestra práctica diaria, la mayor parte de problemas están más vinculados a problemas digestivos, de estómago, intestino, Ajá. las diarreas, las gastritis. Sí. Y ya cuando involucramos otras esferas, el hígado, el páncreas, Ujú. pues las hepatitis, que sabemos que sobre todo las hepatitis relacionadas con el tema metabólico, Ok. el hígado graso, Ujú. y por supuesto cuando se abusa de sustancias, pues ahí el páncreas también reacciona, sobre Sí. todo tabaco, alcohol. Ujú. Y no podemos dejar de mencionar que el cáncer de colon está considerado la segunda causa de muerte por cáncer, tanto Sí. en hombres como en mujeres, a nivel mundial, y nosotros no estamos ajenos a esas estadísticas. Sí, o sea que más que de sentirnos mal del estómago, tenemos muchos órganos que pueden ser afectados por estas enfermedades gastrointestinales. Sí, definitivamente. Y si nos vamos, por ejemplo, a estas enfermedades de origen autoinmune, Ajá. como la colitis, el Crohn, Sí. que también son enfermedades que van en aumento, y desafortunadamente en Latinoamérica, que antes se consideraban enfermedades más de los países nórdicos, pues ese gradiente va cambiando y ya se ve como hay una importante incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal también Sí. en nuestro país. Sí, doctora, ¿cuál es la población que más se afecta de estas enfermedades? Porque generalmente pensamos que después de que llegamos a cierta edad es que comenzamos a padecer de enfermedades. Sí, eso es algo muy interesante que nos inquieta bastante, Ujú. si es factores relacionados con la alimentación, Ujú. tantas comidas procesadas, Sí. porque incluso el cáncer, las mismas enfermedades inflamatorias intestinales que acabo de mencionar, Sí. son más frecuentes que debuten en jóvenes. Ujú. Por citar algo, el cáncer de colon antes era por encima de los 50 años, y precisamente por esa alta incidencia de cáncer de colon en incluso menores de 40 años, Ujú. es que ahora el tamizaje se recomienda a partir de los 45 años. Sí. Las enfermedades inflamatorias intestinales también resulta que eran enfermedades que afectaban más en la etapa de la adolescencia, adultez Sí, temprana, sí. pero ya ahora en niños vemos que debutan con enfermedades incluso más agresivas, Sí. que por eso los pediatras gastroenterólogos también pues tienen que estar alerta Ujú. a esta avalancha de enfermedades inflamatorias intestinales. Cuando se habla de inflamatorias intestinales, ¿nos referimos a la colitis y ese tipo de padecimientos? Exacto, básicamente engloba dos enfermedades que Ajá. son la colitis ulcerosa, que Sí. como su nombre lo indica,
se limita al colon. Y la enfermedad de Crohn, en honor al médico estadounidense, que en honor a él es el nombre de enfermedad de Crohn, resulta que afecta desde la boca hasta el ano. Porque puede afectar todo el tubo digestivo. Incluso estas dos enfermedades pueden también tener manifestaciones extraintestinales, afectar a nivel de piel, el pioderma gangrenoso, a nivel de la visión, la uveitis, aunque menos frecuente, y también, por supuesto, enfermedades hepatobiliares, como la colangitis primaria, asociada también o la colangitis esclerosante primaria, asociada a la colitis ulcerosa sobre todo. O sea, que son enfermedades realmente sistémicas, con una base autoinmune. ¿Y cómo pudiéramos nosotros detectar desde nuestro hogar? Porque a veces tenemos un malestar que puede ser repetitivo, pero ahí me imagino que hay sintomatologías que ya deben ser una alerta para nosotros. ¿Cuándo ya debemos ir al médico? Sí, en general, síntomas de alarma en las enfermedades gastrointestinales, un dolor abdominal crónico que persiste por semanas, una diarrea crónica que por definición es esa diarrea que dura más de un mes, debemos buscar una respuesta. Cuando ya hay pérdida de peso, consecuente precisamente a que el paciente por el dolor abdominal se inhibe de comer, que el perder por tantas evacuaciones también llega a desnutrirse, y eso se va a manifestar en ocasiones ya cuando hacemos pruebas de laboratorio, que vemos que hay anemia, o si hacemos coprológico, que hay sangre oculta, que ya son señales de alarma también. Pero de entrada, síntomas digestivos clave, dolor abdominal que persista por varias semanas, esa diarrea de más de 4 semanas, ya cuando hay vómito, cuando hay presencia visible de sangre en las deposiciones o en las evacuaciones, pues es también señal de alarma que debemos estar vigilantes. Y entonces en este caso ya sí debemos ir. ¿Hay alguna otra forma que tengamos de prevenir? Porque generalmente vamos cuando el daño está, pero ¿no habría otra forma de tener algún control o algún chequeo quizás que me evite tener que llegar a esta situación? Sí, nosotros siempre decimos, bueno, en medicina desde que estudiamos, que el diagnóstico está primordialmente en la historia clínica. Si en nuestra familia escuchamos que ha habido, por ejemplo, cáncer de colon, que hay una enfermedad, un caso de enfermedad inflamatoria intestinal, y ya se empiezan a presentar síntomas como lo que acabo de describir, que dolor abdominal, que diarrea, debemos ponernos en alerta y buscar ayuda a un profesional de la salud. Sin duda que sí. Y luego, pues, ya ahí menciono historia clínica por decir los antecedentes familiares, pero también en esa historia clínica podemos recabar si hay exposición a medicamentos que a veces de manera rutinaria la gente se automedica y se vinculan a desencadenar crisis también del aparato digestivo, ya sean úlceras en el estómago, las mismas colitis medicamentosas, las hepatitis. Entonces hay que buscar esos factores de riesgo y luego nosotros a nivel de examen físico, si hay un padecimiento que persiste, siempre aconsejamos pues no automedicarse, sobre todo automedicarse de manera recurrente, porque ya estamos ocultando probablemente un síntoma o un signo que es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico. En la automedicación, ¿cuáles son los medicamentos que pudieran producir más daño a nivel del estómago? Muy bien, están conocidos los llamados antiinflamatorios no esteroideos, que son los derivados de la aspirina, que como tienen libre venta, pues a veces la gente lo toma para un dolor de cabeza, a veces lo toman hasta para un dolor de estómago, no sabiendo que esto puede ser la gota que derrama el vaso, como decimos. Entonces, esos antiinflamatorios, otro grupo de medicamentos que es muy importante, queremos crear conciencia, es los antibióticos, de no tomar un antibiótico por cualquier síntoma vago, porque resulta que creamos luego resistencia antibiótica, que es muy alta en nuestro país. Y precisamente esa resistencia antibiótica se ha visto como factor de riesgo en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, colitis también por gérmenes que son agresivos, por ejemplo el Clostridium difficile. A veces en la historia clínica nosotros recaudamos esa información, que el paciente se estaba automedicando con ciclos de antibióticos de manera repetitiva,
Y cuando necesitamos entonces usar ese antibiótico hay resistencia. Sí. Y luego pasa que hay predisposición entonces a perder esa flora intestinal Sí. que es tan importante para mantener un equilibrio en nuestro intestino. Sí. ¿Cuándo se considera en la automedicación que ya hay un exceso? Porque, por ejemplo, a veces podemos tener un dolor de cabeza y bebernos algún calmante. Me imagino que debe haber un consumo excesivo. ¿Cuál sería este consumo excesivo ya? Sí, ya cuando se habla de que hay más de una semana de medicarse, Ajá. por ejemplo, a nosotros con el tema de la pandemia del COVID, vimos cómo personas a veces se quedaban automedicándose en su casa semanas Sí. y ya llegaban cuando tenían un cuadro muy severo. Sí. Entonces yo diría que un dolor de cabeza que tiene más de una semana no siga automedicándose. Igual pasa con un dolor de estómago que Sí. ya no corresponde al área de gastro. Busca ayuda porque realmente eso puede ser quizás un órgano vecino al estómago y no necesariamente que sea per se gástrico. El Sí. problema puede ser la vesícula, por ejemplo, que a veces da un dolor en epigastrio, Sí. que es la parte alta del abdomen, y que puede ser el síntoma con que debuta, y no estamos haciendo nada con calmando el dolor, porque Sí. si es una colecistitis, una inflamación de la vesícula, Sí. lo que hay es que, por ejemplo, en ese caso dar antibiótico, y si es ya un problema por piedras o cálculos, pues en ocasiones hay que recurrir a la cirugía inclusive. Sí. O sea, que no Sí. debemos enmascarar con medicación. Sí. Hay un medicamento que es muy común y lo usan sobre todo las personas que sufren de estreñimiento, los laxantes. ¿Qué tanto daño puede hacer esos laxantes a todo nuestro sistema intestinal? Muy interesante pregunta, porque por ejemplo en las mujeres, que sabemos que es más frecuente el estreñimiento, Sí. a veces pues se abusa de estos promotores de la evacuación sin saber que lo mejor es obtener esa fibra de manera natural de las frutas, los vegetales. Esos laxantes pueden crear, si son muy agresivos frecuentes, sí. y de manera continua, a veces crean distonía incluso a nivel del músculo liso intestinal. Ajá. Y ya si no toma laxante, pues no hay manera que tenga deposiciones, Sí. porque ya se acostumbra a ese círculo vicioso. Entonces es algo muy importante porque el estreñimiento crónico se asocia a complicaciones, Sí. a la diverticulitis, Ajá. se asocia incluso a mayor riesgo de formación de pólipos, está entre los factores de riesgo de Sí. cáncer de colon, estreñimiento crónico. Entonces es importante por eso corregirlo de manera natural, utilizando fuentes de fibra, consumo de agua, ejercicio, y si ya hay una condición, pues buscar ayuda de un especialista, de un gastroenterólogo, para que administre unos medicamentos que favorezcan a la evacuación y que no sea de manera forzada con un laxante, porque es un círculo vicioso. Tomas el laxante, limpias el intestino, sigues comiendo, pasa una semana y vuelves a tener que requerir el laxante. Entonces a veces nosotros tenemos que combinar fibras, promotores del vaciamiento intestinal, muchas veces con estos cambios, y que el paciente se empodere y haga ejercicio y se responsabilice con el consumo de agua, con la dieta rica en fibra, pues a veces logramos incluso que no haya necesidad de usar medicación. Eso es perfecto. Doctora, ¿cuáles serían los hábitos que pudiéramos tener sin darnos cuenta que no puedan empeorar un cuadro gastrointestinal? Bien, a veces, por ejemplo, en cuanto a hábitos, si empezamos por decir el estómago, o el esófago, el órgano más próximo al inicio del tubo digestivo, después de la boca. Y sin quizá irme muy lejos, la boca, si no masticamos bien, no tenemos buena digestión. Entonces, si empiezo, que a mí me gusta a veces llevar un orden lógico, de arriba a abajo, decimos que la digestión empieza en la boca. El hábito de masticar despacio, de no comer mientras hablamos por teléfono, o no comer mientras vemos televisión, porque realmente tenemos a comer de más. Entonces, yo creo que esa conciencia de sentarse en la mesa y de disfrutar los alimentos, sabiendo de que entre mejor masticación, más fácil digestión. En cuanto a hábitos, también el no tomar agua, por ejemplo, pacientes que se quejan mucho de acidez, que continuamente tienen acidez, yo les digo, el mejor antiácido es la saliva, porque es alcalina, y si no estás hidratado, entonces a veces comen alimentos ricos en sal y se olvidan de tomar agua. Entonces, necesariamente a veces tenemos que usar
una polifarmacia para calmar esos síntomas en un paciente que tiene una condición de base o una esofagitis o una gastritis. Si no toma agua, no nos ayuda. Sí. Entonces eso es clave, el buen hábito de tomar 2 vasos de agua o un vaso de agua al levantarse. Sí. Preferiblemente se recomienda tomar el agua antes de comer. Y si masticamos despacio, no hay necesidad de estar tomando agua. Sí. El agua no se digiere. Entonces, cuando usted toma agua antes, el agua va a pasar al intestino y así no va a haber un enlentecimiento de la digestión, que es lo que ocurre cuando constantemente tomamos agua mientras comemos. Pero obviamente, si comemos rápido, necesitaremos estar tomando agua. Entonces, esas serían 2 detalles así en cuanto a prevención de problemas digestivos, la buena masticación, el consumo de agua. Luego, por ejemplo, la gente a veces tiene el mal hábito de ir al baño y leer o estar hablando por teléfono. Eso crea discinesia incluso a nivel de los esfínteres. Entonces, sí, tener el buen hábito de al levantarse, tomarse el vaso de agua y tratar de crear en el organismo la facilidad de poder evacuar en las mañanas y sin distracción. Sí. De hecho, se recomienda esa posición en cuclilla. En los pacientes que tienen esos trastornos de estreñimiento crónico, son parte de los consejos que le damos, de comprarse un banquito para elevar un poco así las piernas y poder tener esa posición en cuclilla que se aconseja cuando hay estreñimiento. Sí. Y en cuanto a los muy nombrados remedios caseros, y en el estómago hay un sinnúmero de remedios caseros, un tecito de arrocito para quitarte la diarrea, que sí, un tecito uno muy común que le dan a los niños para, se me olvidó la frase que le dicen, pero es cuando no pueden ir al baño. ¿Qué tan bueno es consumir o no estos remedios caseros? Bien, importante saber que esos remedios caseros a veces pueden ser un complemento. Por ejemplo, la manzanilla es muy buena para el estómago, el poleo, pero si habitualmente tenemos que estar tomando un té de orégano, es porque nuestro organismo nos está dando la señal que algo no anda bien. Sí. Quizá por decir manzanilla, poleo, que son inocuos, pero otras veces brebajes, elixir, que no sé si a eso te refería, que a los niños a veces le preparan y... No, botella de tal cosa para curar el estreñimiento. Ya a eso podía generar, como decimos, una hecatombe. Entonces, somos muy a favor de estos complementos en la alimentación, porque esto es muy sabido que tienen propiedades digestivas, la cúrcuma, el jengibre, el aloe vera, o sea, hay muchas plantas nobles que debemos estar conscientes que ayudan, pero es como cuando hay fiebre. Yo no puedo, sabiendo que la fiebre se baja, si mando a bañar al paciente, pero debo darle un antipirético, debo también complementar. Entonces no podemos dejarle todo a la medicina tradicional, y más cuando hay un síntoma de alarma, como eso que describíamos al inicio. Y saber que si constantemente necesitamos tomar un té, que no es por la cultura de que es digestivo, sino porque me molesta el estómago. Sin ese té, entonces ya hay algo que debemos buscarle respuesta. Eso es muy importante que quede claro. ¿Y cuáles alimentos pudieran empeorar un cuadro gastrointestinal o estarían prohibidos? Sí, hay, por mencionar un cuadro gastrointestinal, la vesícula, que quizá es muy interesante, la vesícula y las piedras, que a veces cuando le decimos a los pacientes que esas piedras son de grasa, dicen, ¿de grasa? Pues sí, son de grasa, en más de un 75%. Entonces, un paciente que tiene piedra en la vesícula y se dedica a estar comiendo fritos, pues es un paciente que tarde o temprano va a tener que operarse. Porque en una de esas crisis de comer comida frita, la vesícula se contrae, un cálculo migra y puede generar una pancreatitis. Ya esas son palabras mayores, entonces es importante esa disciplina. Hay muchas enfermedades que se vinculan bastante con nuestros hábitos. El que tiene una historia de pancreatitis y toma alcohol, pues eso es echarle leña al fuego. Claro. Que tiene una enfermedad hemorroidal y se dedica a estar comiendo siempre picantes, o si por el trabajo que hace tiene que estar levantando mucho peso. Son pacientes a veces que no se controlan incluso con las medidas higiénico-dietéticas y tienen que terminar en cirugía. Afortunadamente, en medicina pues hay muchos avances, y lo que no podemos ayudar al paciente de manera
conservadora, pues en esos 2 casos que te mencioné, por ejemplo, la vesícula, Sí. si no se controla el paciente y no crea conciencia Sí. de que no debe comer frito, pues termina en cirugía. La hemorroide que no se regula con los hábitos, con los cuidados de prevenir estreñimiento, no abusar de picante, evitar el alcohol, no levantar mucho peso, no ser muy abrasivo en el momento de la higiene. A esos pacientes les recomendamos más el aseo, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas pueden exacerbar un problema de base. Sí. Realmente todo está conectado y el aparato digestivo está conectado con todo. Con todo. Y sobre todo Sí. con el sistema nervioso, como decimos. Y bueno, realmente por eso decía Hipócrates, padre de la medicina moderna, ¿verdad? Que sea el alimento tu medicina, Sí. porque realmente nuestros hábitos, lo que comemos, es muy importante a la hora de controlar muchos padecimientos. Sí, y también entre los hábitos alimenticios, la hora de la comida. A veces tenemos quizás un trabajo que no nos permite comer ahora y tenemos que esperar 4 o 5 horas después. ¿Qué tanto esto me puede dañar mi sistema gastrointestinal? Sí, bueno, cuando esto ya es algo cíclico, Ajá. pudiera pues generar sobrepeso, porque el metabolismo se tiende a poner más lento cuando hay irregularidad en los horarios. Sí. Entonces, en esos casos yo lo que recomiendo a las personas que, por ejemplo, hagan una merienda, de modo que sea algo fácil y práctico de consumir, y pues dentro de lo que cabe que regulen los horarios, porque realmente es muy importante tener cierta regularidad en los horarios. Sí. Que no pasa nada que su almuerzo sea a las 4, pero que si es siempre entre 3 y 4 mejor. Sí. Pero no que te saltas el almuerzo o que un día terminas comiendo un día a las 11, otro día a las 12. O sea, esa irregularidad, sobre todo de cara al sobrepeso, no Sí. es muy aconsejable. Sí. Y en cuanto a los alimentos rápidos que tenemos a la esquina. Sí, realmente sí, y cada vez hay más. Cada vez hay más, hay 3 y 4 Sí. en la misma esquina. Sí, realmente se ha vinculado mucho las comidas procesadas a desencadenar enfermedades, Sí. por la presencia de nitritos, incluso todas las carnes con las conservas. Y si hablamos de metabolismo, sabemos que la comida frita, esa comida con harinas refinadas, Sí. está muy vinculada al hígado graso, Sí. a problemas de vesícula. No debería ser el diario vivir. No digo yo que pues un día sea una opción, Sí. pero hay que tratar de recurrir a comer ensalada, comer vegetales, los mismos víveres, Sí. porque entre más harinas refinadas, más carnes procesadas, mayor riesgo demostrado de enfermedades metabólicas como la diabetes, el hígado graso, igualmente incluso el cáncer, porque ya la obesidad es Sí. un factor de riesgo. O sea, Sí. que es lo mismo, está todo conectado y es una cadena de eventos, y si eso se convierte en un círculo vicioso, pues a la larga detona en problemas de salud. Sí, doctora, ya que usted está mencionando eso de la lentitud del metabolismo, a veces con los mismos propios alimentos, como son las harinas y a veces las carnes rojas, el organismo tiende a procesarlo más lento también, si tenemos un problema de metabolismo. Sí, a veces problemas de base, y no solo de metabolismo, sino un tema orgánico. Por ejemplo, el paciente con una úlcera va a digerir más lento, Sí. que es un síntoma a veces de sensación de llenura o saciedad temprana. Sí. Entonces, sin duda que el metabolismo puede estar lento de por sí de base por una enfermedad endocrinológica, por ejemplo, la diabetes, el hipotiroidismo, Sí. o una enfermedad ya orgánica del estómago, el páncreas o la vesícula, que son de los principales órganos digestivos. Sí. Pero hay alimentos, como bien mencionabas, como las carnes, como las harinas, que se digieren más lento. Sí. Comes fruta y a las 2 horas tienes hambre, porque Sí. ya lo digeriste, tu Sí. cuerpo lo asimiló. Ajá. Y eso no quiere decir que tienes que comer ya. Exacto. O sea, también tenemos que tener esa conciencia, ¿verdad? Ajá. De saciarnos y de que, dependiendo pues nuestro peso, obviamente, no hay por qué comer porque ya tengas hambre. Las ensaladas pasa lo mismo. Comes vegetales y ya a las 2 o 3 horas te sientes con hambre porque ya lo digeriste. Entonces esa es otra señal. Cuando tú ves que comes mucha carne, que comes mucha harina y que todavía tienes regurgitación a las 5 o las 6 horas de lo mismo que te comiste, Sí. eso te indica, tu propio organismo te está diciendo que no lo está asimilando. Hay pacientes que yo les sugiero a usted,
debe ponerse a comer solo vegetales por un Sí. tiempo para hacer una especie de desintoxicación. Sí. Y es porque ya vienen de largos procesos de... Ujú. Pero entonces aquí viene el proceso donde o se automedican con el omeprazol o utilizan los antigástridos. ¿Qué tanto daño le puede hacer esto? Sí, porque no se está tratando el problema de base. Si Sí. el problema de base pues es que estás comiendo alimentos que tu organismo no lo está procesando bien, Sí. a la larga lo que pueden venir los efectos secundarios de estos medicamentos, que Sí. sabemos que existen, pero son mínimos. Pero si te automedicas, Ujú. porque a veces, por ejemplo, una úlcera péptica nosotros indicamos 8 semanas de tratamiento. Wow. Y hay personas que pasan 6 meses, un año tomando un protector gástrico Ajá. y sin un diagnóstico y haciendo lo mismo, Ujú. pues va a tener lo mismo. Sí. Entonces, ya te digo, una úlcera cicatriza en 8 semanas. Ese es el tratamiento normalmente que se administra. Hay otras condiciones en que no, que el paciente tiene que usar un inhibidor de la bomba de protones o un esomeprazol o Ajá. un omeprazol Sí. por largo tiempo. Ajá. Es el paciente que tiene un esófago de Barrett, el paciente que tiene una hernia hiatal sintomática. Ajá. Sí. Pues son pacientes que sí deben usarlo de uso continuo. Sí. Pero ya tiene como que le ser una llamamos. condición tratada. Exacto, pero no porque estás haciendo malos hábitos Ujú. y te tienes que estar ayudando. Entonces, Entiendo. y lo principal es crear conciencia y Ujú. que pues cuando esa conciencia se crea, buscar ayuda Ujú. y dejarse guiar. Sí. Bueno, doctora, lamentablemente tenemos que ir a la pausa. En breve volvemos con su programa Hablemos de Salud. Los accidentes no ocurren por accidentes, sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant. Continuamos en su programa Hablemos de Salud con la doctora Liliana Jiménez. Doctora, ¿hay enfermedades gastrointestinales que pueden ser hereditarias? Sí, claro que sí. Ujú. La mayoría de las enfermedades tienen una base genética, Ujú. desde las enfermedades inflamatorias intestinales, que estuvimos hablando hace un momento, Sí. el cáncer de colon también, Ujú. algunas enfermedades también relacionadas con el páncreas, Sí. el hígado. Ujú. Lo que sí, en el caso, por ejemplo, de la mayoría, se ha sabido que hay un factor detonante. Ok. Independientemente de que haya una predisposición genética, Ujú. que en la mayoría de las enfermedades existe, hay un factor desencadenante Sí. o detonante. Ujú. En el caso del cáncer de colon, por ejemplo, el tabaco, Ok. que está demostrado que Ujú. favorece. Ujú. Igualmente, en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, lo que mencionábamos, esta epidemia de alimentos procesados, Sí, ultracongelados, Ujú. se han vinculado, Ujú. como también se han vinculado el uso o abuso o mal uso de antibióticos en edad temprana, Sí.
para las enfermedades inflamatorias intestinales, el parto por cesárea, la no lactancia, todos esos factores. ¿Y cómo el parto por cesárea puede afectar? Sí, porque el canal de parto, que es la vía natural de nacimiento, es la manera de exponer al bebé a bacterias que van a hacer posteriormente que su sistema inmunológico de defensa sea más fuerte. Entonces, estos son factores que se han estudiado como probables desencadenantes en un individuo que está genéticamente susceptible y se ha visto por qué, por ejemplo, en hermanos uno desarrolla la enfermedad y otro no. Y es precisamente por eso, porque hay factores externos que despiertan la enfermedad. Sí, ahorita mencionó el picante, pero también hay personas que consumen mucho limón, vinagre, comidas agrias. ¿Esto también pudiera empeorar un cuadro? Bien, siempre favorecemos a que la alimentación sea lo más natural posible. El limón pues es natural. Los excesos, en el exceso creo que es que está el mayor problema. Si usted le puede exprimir unas gotitas de limón al agua, no pasa nada, pero si le exprime 2 limones y eso se perpetúa en el tiempo, pues llega un momento que puede ser nocivo. Si hay opciones de usar lo que llamamos aderezos naturales, que lo podemos hacer, pues es la mejor manera de condimentar. Precisamente el abuso de esos condimentos artificiales, sobre todo si tienen mucho picante, en el caso de las hemorroides puede desencadenar síntomas, y igualmente en otros padecimientos del estómago. Doctora, ustedes tienen un plan ejecutivo, que es como un plan de prevención. Me imagino que en el área gastrointestinal también tienen este plan. Cuando un paciente va, ¿cuáles serían los estudios de base que debería realizarse para ver que todo su sistema gastrointestinal está bien? Sí, en un principio el plan ejecutivo está concebido para una revisión general de pruebas de imágenes y laboratorios que involucran la esfera digestiva, por mencionar la sonografía abdominal, lo que son las pruebas de funcionamiento del hígado, igualmente coprológicos, y sin mencionar que hay otros sistemas que, por decir la tiroides, la función renal, todo esto que al final puede estar vinculado con problemas digestivos. La misma hemoglobina glicosilada y la glucosa. Entonces es un paquete de pruebas y somos un equipo multidisciplinario donde hay internista, cardiólogos, endocrinólogos y en mi caso gastroenteróloga. Los pacientes en la entrevista médica, al momento de la consulta, se indaga sobre esos factores de riesgo para evaluar la necesidad de añadir o agregar alguna prueba. Por ejemplo, tenemos incluido la detección de sangre oculta cuantitativa en heces, que tiene una alta sensibilidad. Y hay pacientes que a veces tienen una sangre oculta cuantitativa negativa, sin embargo, tiene un familiar de primer grado con cáncer de colon. Uno dice, mira, aunque tengas 35, 40 años, debes hacerte tu primera colonoscopía para detectar a tiempo los pólipos. Y los colegas pues siempre edifican los pacientes en ese sentido. Ya el paciente que pasa de los 45 años, como dijimos en un inicio, automáticamente pues le programamos realizarle su colonoscopía y básicamente es parte también de lo que llamamos la prevención en la detección a tiempo de los pólipos, que son los precursores de cáncer de colon, puede ser el inicio. Entonces, del punto de vista digestivo, algo muy importante es la detección del índice de insulinoresistencia, que está muy vinculado a un índice alto de resistencia a la insulina al hígado graso. Entonces, a veces los pacientes tienen una sonografía abdominal normal, pero que sabemos que ese paciente que está un poquito sobrepeso, que tiene genética de obesidad en la familia y ves un índice de resistencia a insulina alto, pues es un paciente que debemos edificarlo de que debe tratar de estar en su peso ideal, e incentivarlo a la importancia del ejercicio en la prevención de la diabetes y del hígado graso, porque en etapas iniciales a veces esas son las señales que encontramos. Por eso una buena historia clínica y un buen examen físico aunado a estas pruebas nos permiten detectar a tiempo condiciones que si no se trataran pues
a veces sería un poco tarde el diagnóstico. Sí, a esta sería la que se le llamaría, como quien dice, la diabetes adquirida, que es una que no tiene condiciones genéticas, sino que tiene que ver con los hábitos. Exactamente, la diabetes tipo 2, que está muy vinculada a ese estilo de vida sedentario, de no hacer ejercicio, encima hay una alimentación rica en comidas procesadas, harinas refinadas, exceso de azúcares, bebidas artificiales. Todo esto va sumando riesgo y si se asocia también a problemas de colesterol, de triglicéridos. Esa sería la diabetes tipo 2. Sí, doctor, ¿y cuáles son los padecimientos más frecuentes que han encontrado en estos estudios de preventivos generalmente, que a lo mejor el paciente ni cuenta se da que los tiene? Sí, eso es muy importante. Como es un paquete general de prueba, aparte de la parte cardiovascular, que se enfatiza mucho, se realiza ecocardiograma, prueba de esfuerzo, electrocardiograma, en los pacientes que tienen indicación por factor de riesgo, ya sea diabetes o antecedente de alteraciones en los colesteroles, se le agrega Doppler, carotidio, pues en esa parte cardiovascular pues a veces encontramos enfermedad arteriovascular, sobre todo a nivel coronario, y también la presencia de placas a nivel de las carótidas. Igualmente, dejando un poquito la parte cardiovascular, que es realmente muy importante porque es una de las principales causas de muerte. Ya en lo que respecta a la parte metabólica, la detección temprana de diabetes es muy importante, y en lo que respecta a lo digestivo, como hacemos hemograma, detección de sangre oculta, a veces todas esas piezas nos unen en un paciente que, por ejemplo, tiene anemia, que ha perdido peso, encontramos sangre oculta, muchas veces cáncer de colon, igualmente diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, ya padecimientos crónicos de este tipo, y enfermedades muy vinculadas al tema metabólico, como la presencia de hígado graso, es muy frecuente, que aunque es una condición reversible, pero sí puede evolucionar a una hepatitis grasa, que ya es un problema más serio porque puede generar a la larga fibrosis hepática. Entonces, las enfermedades del hígado, aparte de esa sonografía, lo corroboramos con las pruebas de funcionamiento hepático, igualmente de manera así aguda, infecciones por parásitos, ya que se recolecta siempre la muestra para coprológico, problemas metabólicos ya en relación a la tiroides también. O sea que realmente que una gama de en los hombres, grandes. Por supuesto, también precozmente alteraciones a nivel prostático, ya que se le incluye también antígeno de superficie prostática, que sabemos que es un marcador tumoral específico, igualmente sonografía transrectal a los caballeros, y a las mujeres, por supuesto, la mamografía y la sonografía, que sabemos que son los dos recursos para la detección a tiempo del cáncer de mama, y esas son patologías que también frecuentemente hemos encontrado. Sí. Doctora, hay la mayoría de las enfermedades tienen sintomatología, pero a veces no la tienen, y aquí es que entramos las que son tipo cáncer, no lo siento. Entre las benignas a nivel del estómago, ¿hay alguna que no tenga sintomatología, pero sea igual de difícil como si fuera el cáncer, porque se comportaría de forma agresiva, aunque fuera benigna? Sí, a veces decimos que medicina 2 más 2 no son 4, precisamente, porque hay pacientes que tienen síntomas y resulta que cuando le hacen los estudios no tienen una patología orgánica de base. Y otros que vienen con muchos síntomas y que resulta que en las pruebas pudiera o no haber una correlación con esto. Entonces, por eso es tan importante uno llevar a cabo esta parte preventiva, porque podemos detectar a tiempo, ya sea porque, aunque vayas a hacerte los exámenes de manera rutinaria, por así decirlo, que es más bien un tema de responsabilidad con tu propia salud, y pues eso, de acuerdo a los resultados, dar pie a investigaciones mayores. Lamentablemente sí, hay veces que un paciente con úlcera no se siente nada, y eso lo encontramos en un examen porque le estamos haciendo una endoscopía, porque un familiar de primer grado tuvo cáncer gástrico, y bueno,
por ejemplo, y resulta que había una úlcera y el paciente no sentía nada. Sí. Y otras veces que hay un tumor, como sabemos, la célula cancerígena es una célula que va a una velocidad muy rápida y que a veces el paciente no tiene ningún síntoma, incluso ni se ha reflejado en sus analíticas. Sí. Por eso es importante prestarle las señales, la atención a esas señales que nos da nuestro organismo y tener hábitos de hacer exámenes preventivos, porque aunque no sintamos nada, si tenemos la costumbre, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, de hacernos la mamografía anual o de hacernos el Papa Nicolau cada 6 meses o anual, de acuerdo a cómo nos los pauten, es la manera de precozmente, aunque no sientas nada, poder, lo que llamamos a tiempo, detectar una condición que puede recibir tratamiento y cambiar definitivamente el pronóstico, el comportamiento a corto y a largo plazo. Sí. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que una persona vaya a hacerse estas analíticas preventivas? Sí, aconsejamos siempre anual. Ahora bien, con ese paciente que se detectó que tiene, por ejemplo, diabetes debutante o que tiene un hígado graso, la concientización es que a los 6 meses se enfoque en esas pruebas que estuvieron alteradas. Sí. Una nueva sonografía, como yo digo siempre, si hizo las tareas, si se dedicó a hacer ejercicio, a cambiar esos hábitos de comer, si llevó la medicación, pues enfocado en los hallazgos a los 6 meses. De lo contrario, una evaluación anual. Sí, ok. ¿Cuáles serían los ejercicios que debería hacer una persona que tiene algún tipo de trastorno gastrointestinal? Sí, muy importante e interesante pregunta. Porque, por ejemplo, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, esos pacientes que pueden tener Crohn o colitis, que en el caso del Crohn da estenosis en el intestino, a veces esos cuadros de colitis que son muy severos, nosotros totalmente le prohibimos que haga abdominales, por ejemplo. Sí, por eso le pregunto. Sí, sin embargo, un paciente con hígado graso favorece que haga abdominales, que haga mucho cardio. Un paciente que tiene problemas a nivel hemorroidal, le conviene más el cardio, no hacer tanto pesas. Sí. Y es un poco la manera de acuerdo dependiendo de la enfermedad, el ejercicio. Por ejemplo, los pacientes que tienen hernia hiatal, también le desaconsejamos que hagan pesas. O sea, a esos pacientes les beneficia más el cardio. Sí. ¿Y el uso de suplementos ayuda a la condición o puede empeorarla? Porque haciendo ejercicio vemos ahora mismito que hay mucha salud, una vida fit, consumimos 4 omega 3, o sea, un reguero de pastillas y un reguero de suplementos. ¿Qué tanto esto puede ayudar o puede dañarnos? Sí, es muy interesante esa observación. Si no tenemos déficit, por ejemplo, la vitamina D, que el sol es una fuente de vitamina D. Si no se ha constatado con una prueba que tenemos déficit, ¿por qué estar tomando vitamina D? Porque podemos llevar a un exceso entonces y afectar el riñón y mayores complicaciones. El mismo omega 3. Si tenemos el hábito de comer pescado, tratamos de suplementos, por ejemplo, como la chía, que tiene la linaza, que tienen un bajo costo y son muy nutritivas, y fuente de omega 3, omega 6 también, pudieran, por ejemplo, suplir la necesidad de estar usando medicación. Otro punto, por ejemplo, suplementarse con proteínas. Si realmente lo que se aconseja es que ingiramos la proteína de acuerdo a nuestro peso. Entonces, si comemos balanceado, comemos pescado, legumbres, las habichuelas, los gandules, son fuentes de proteína. Las nueces, las almendras, la carne, el pescado, el huevo, los lácteos, por ejemplo, los yogures, son alimentos muy saludables y de acuerdo a la condición, quizás no amerites suplementarte con proteínas. Ya en esos puntos siempre es importante la asesoría también nutricional, de ver qué queremos, porque a veces estamos buscando ganar masa muscular, porque hay pruebas de que nuestra masa muscular no está muy buena, pues en esos casos se aconseja suplementarse. En las mismas analíticas que mencionaba hace un momento, las pruebas de laboratorio, podemos darnos cuenta con nuestro HDL, que es nuestro colesterol bueno, nuestros valores de triglicéridos, si realmente debemos suplementarnos con los omega. Por otro lado, en cuanto a las mismas vitaminas, si no hay anemia, ¿por qué tengo que tomar hierro? Porque a veces entonces llegamos a un exceso
y como sabemos, pudiera eso también representar una enfermedad a largo plazo. Sí, claro. O sea, que lo que no necesitemos no debemos suplementarnos. En estos pacientes que son, estábamos hablando ahorita que posiblemente hay pacientes jóvenes que ya estén sufriendo de enfermedades gastrointestinales, y tenemos también esta moda de dietas. A veces son dietas intermitentes que son súper largas, o dietas que tienen un consumo de algunos alimentos en específico. ¿Qué tanto esto puede ir en contra de nuestra situación gastrointestinal? Sí, también bastante interesante, porque es algo que debemos preguntar incluso en nuestra consulta, si el paciente está sometido a algún régimen de dieta en la actualidad, porque pudiera quizás no ser el adecuado para la persona. Entonces, a veces hay que individualizar esas dietas de acuerdo precisamente a nuestro estilo de vida y a nuestras preferencias, porque hay personas que, por ejemplo, no consumen carne o llevan una dieta totalmente vegetariana o totalmente vegana. Entonces, dependiendo el estilo de vida, lo que queremos lograr, yo creo que es la clave de decidir en esos casos. Sí, siempre hay una forma de encontrar una balanza entre el estilo y de vida. de hecho individualizarlo. Sí. Precisamente nosotros hacemos esta prueba ya en el plan ejecutivo, que es la medición, la balanza, donde determinamos la masa muscular, el porcentaje de grasa, el índice de masa corporal, obviamente, incluso la hidratación, son puntos. O sea que cuando voy a importantes. chequear me salgo con lo que debo ingerir, lo que me falta y lo que puedo seguir consumiendo. Y de paso me ayudan con el régimen de ejercicio de qué puedo y no puedo. Exactamente, esa es la idea, que se le da un plan de recomendaciones que obviamente requieren el cumplimiento, la disciplina y esa constancia, que es la que va a dar los resultados a largo plazo. Sí. Doctora, y en el caso de enfermedades ya no benignas, ya cuando estamos hablando de cáncer, ¿qué tanto me puede evitar esta prevención, estos estudios preventivos? ¿Me puede favorecer teniendo este tipo de padecimiento? Muy bien. Si el paciente ya tiene un tumor de base instaurado, bueno, realmente sabemos que el cáncer, para declarar a una persona sana o libre de tumor, requiere precisamente una vigilancia estrecha. O sea que también, desde el punto de vista preventivo, cuando existe un padecimiento ya de este tipo crónico, pues con más regularidad el paciente debe someterse a una vigilancia, porque se puede detectar a tiempo que aparezcan lesiones secundarias, que el tumor se haya expandido. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la colonoscopía, normalmente le recomendamos a los 6 meses después del paciente haber sido operado, cuando ha sido detectado un cáncer de colon. Muchas veces no hay necesidad de mandar a cirugía, sino que por la colonoscopía se pueden remover tumores pequeños. Entonces, eso requiere pues una vigilancia muy estricta, dependiendo de las biopsias, y unos rastreos ya completos, porque si el paciente se sometió obviamente a terapias, eso puede tener repercusiones. Fíjate cómo muchas veces los pacientes que están en quimioterapia nos los mandan frecuentemente al gastroenterólogo, precisamente porque hay efectos secundarios de esas terapias, y tenemos que ser soporte en esos casos realmente. Sí, entiendo. Bueno, doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Si algún televidente desea comunicarse con usted y visitarla, ¿dónde pudiera ir? Muy bien, nuestra consulta está en Sedimat, Plaza de la Salud, estamos para servirle, y a través del call center pueden contactarnos, tanto para el plan preventivo de salud, el plan ejecutivo, como la consulta regular de gastroenterología, y el área ya de procedimientos de endoscopía, colonoscopía. ¿Algún consejo que le quiera dejar a la población para la prevención? Bueno, lo más importante es que en medicina pues es más fácil prevenir que tener que curar. Curar a la larga implica tener más recursos, más desgaste. Entonces, si tenemos la oportunidad de hacernos nuestras revisiones, de ser responsables con nosotros mismos, debemos hacerlo. Y veremos cómo nos vamos a sentir bien, nos vamos a ver bien y vamos a estar conscientes de que estamos bien. Y vamos a durar más. Así es, en salud, con calidad de vida, que es lo importante. Con calidad de vida, que es lo muy importante. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy. Se despide una vez más la doctora Jessica Álvarez y hasta un próximo encuentro.
Thank